Muy buenas tardes a todos, siendo las 3:25 hora Bogotá, es decir, 4:25 hora Nueva York. Vamos a hacer el análisis de qué fue lo que sucedió el día de hoy en materia de Forex y en realidad en los principales indicadores y en los principales activos financieros durante la sesión del día de hoy. En general, en materia Forex, lo que podemos apreciar, por lo menos en el dólar, es una pérdida generalizada la mayoría de divisas. Tal vez un terreno un poco, digamos, cerrando en tablas o casi que en empate, por así decirlo, frente a las principales. Estoy hablando del euro, inclusive del dólar australiano y de yen japonés. Por otra parte, variaciones muy positivas para la libra esterlina y el dólar canadiense frente al dólar americano. Sigo resaltando el papel del dólar canadiense, que lo sigue haciendo muy bien frente al dólar americano. Creo que el dólar canadiense, y como se observa en la parte de acá, es de lo que más se ha apreciado, sobre todo teniendo en cuenta los precios positivos los altos precios, perdón, de el petróleo, perdón. Creo que igual hay que resaltar el papel de las variaciones muy altas, es decir, variaciones del uno o inclusive por ahí en divisas emergentes como son la lira turca, perdón, y el florín húngaro. Apreciando, están aprovechando ese mal momento del dólar americano, inclusive están aprovechando el buen momento del euro también. Entonces, el día de hoy, pérdidas para el dólar americano, ganancia en general para el euro, aunque ganancias muy regulares, y menciono ganancias muy regulares porque lo que se ubica a la derecha del euro, que serían las divisas que se apreciaron frente al euro, tienen apreciaciones muy leves, 0,1, igual en la parte izquierda, serían las divisas frente a las que el euro fue mayor, que tuvo un mejor rendimiento el día de hoy, son apreciaciones del 0,0, 0,01, 0,2, entonces casi que podríamos hablar de que en general hay un panorama neutro en el euro. Por otra parte, la libra esterlina sí, gran ganador el día de hoy junto al dólar canadiense, se apreciaron bastante bien el día de hoy, perdón. eh, en realidad siguen marcando, el dólar canadiense sobre todo, siguen marcando esa muy buena pauta en cuanto a las divisas de los países más importantes, de los países más desarrollados, es de lo que mejor le ha ido, no solo el día de hoy, sino ya desde hace un tiempo, por supuesto, como les menciono, en línea con esos muy buenos precios de el petróleo. Por otra parte, el yen japonés en un escenario mixto, creo que igual hay que recalcar lo que está pasando con el dólar australiano, que va en línea con lo que está pasando em, perdón, con los índices accionarios. El dólar australiano el día de hoy está perdiendo terreno contra las principales divisas, solamente se aprecia contra la moneda neozelandesa. Ese es el panorama del día de hoy de Forex. En la realidad no podríamos hablar de un consenso general, sino que están actuando todos, digamos que muy individualmente en relación a cómo el mercado está percibiendo cada divisa. No podríamos hablar de que el dólar americano está activando alguna característica de activo refugio, no, pero de hecho el panorama en un futuro sí nos indica que para allá debemos irnos, pero por ahora el panorama del dólar americano en general sigue siendo negativo, como es lo que podemos observar en pantalla. eh, y si, y si nos vamos a índices accionarios muy en línea con lo que está pasando con el dólar australiano, y digo muy en línea con el dólar australiano porque recordemos y nunca dejemos de entender que el dólar australiano y el SP 500 tienen una correlación muy fuerte, es decir, cuando tiene pérdidas la renta variable, el dólar australiano tiende a hacerlo muy mal. Cuando tiene ganancias, el dólar australiano tiende a hacerlo muy bien. Entonces, ese es el panorama que nunca se nos puede ir. Y en línea con los que le comento, con lo que les estoy comentando, el dólar australiano, el día de hoy tenemos unas pérdidas generalizadas en los principales índices accionarios para Estados Unidos, encabezadas por el Nasdaq con un 0,58 y eh, seguidas estas pérdidas, tal vez
por el S&P 500 y el Dow Jones, que están perdiendo terreno muy neutro, es decir, no son pérdidas tan exageradas, 0,2, 0,1. Sin embargo, hay que recalcar el papel el indicador japonés, está perdiendo demasiado terreno, 1,84, y lo que hay que recalcar de la pérdida es que ya viene haciéndolo muy mal el indicador japonés desde hace ya un rato y pareciera que se estuviera anticipando ante ese muy fuerte movimiento correctivo. Entonces hay que tener en cuenta no solo que fue un día de pérdidas para los principales índices accionarios alrededor del mundo en Estados Unidos y en Europa, em, sino que también tenemos que tener en cuenta las muy fuertes caídas que se están presentando en el japonés. Ahora, por otra parte, igual similar al terreno en Forex, los emergentes son los que se están apreciando. Primero tenemos un indicador de volatilidad demasiado alto, eso hay que recalcarlo. Y segundo, variaciones positivas, como por ejemplo en los indicadores de Brasil, en el indicador italiano, en el indicador mexicano, que no son tan relevantes, están teniendo variaciones positivas el día de hoy. Entonces pareciera que tanto en índices accionarios como el terreno Forex, parece haber un consenso en general. Para quien no se nos vaya de vista volviendo al panorama Forex, el día de hoy el índice dólar cayó en un 0,15% y está muy cerca del 90, de estar por debajo de 90. Entonces hay que vigilar estos niveles. Por otra parte, y para ir terminando, en materias primas, lo que observamos el día de hoy fueron unas apreciaciones sobre todo de todo lo que son metales preciosos, metales industriales, y también una variación muy positiva para el gas. Sin embargo, creo que también es importante recalcar el panorama del petróleo, se está apreciando, y el café, digamos que es interesante verlo ahí junto con no, en general el café, perdón, verlo apreciándose de alguna manera solitariamente como materia prima agrícola. Es interesante verlo ahí, mientras que el resto de las materias primas agrícolas están cada vez cayendo y presentando inclusive correcciones cada vez más importantes. Como lo mencionaba la semana pasada, aparentemente el café lo que está haciendo es tratando de llegar a esos niveles tope a los cuales no pudo llegar cuando sus otras contrapartes de materias primas agrícolas estaban llegando a estos puntos máximos. Entonces, pareciera que eso es lo que está esperando el café. Es muy interesante lo que está pasando, pero lo que sí hay que recalcar son las caídas generalizadas que ya vemos desde hace un rato con las materias primas agrícolas, y son niveles que hay que vigilar, por supuesto. Por otra parte, y para finalizar, el día de mañana, bueno, primero el día de hoy no tuvimos noticias muy relevantes o datos que modificaran o que le inyectaran volatilidad al mercado adicional a la que ya presenta. Lo que hoy sí podemos estar seguros es que el día de mañana vamos a tener unos datos muy interesantes en cuanto a materia del petróleo. Es decir, vamos a ver qué modificaciones se pueden causar en el precio del petróleo con el cambio de inventarios de petróleo crudo. Y por otra parte, en cuanto a la dinámica de los mercados, el esperar esa recuperación y también en línea con esos datos em, de recuperación económica, tenemos las construcciones de casas de abril de Estados Unidos, el inicio de estas construcciones, los permisos de construcción de abril, por supuesto, y el PIB. Entonces, muy relevante estos datos, sobre todo en línea, y hay que vigilar que hemos estado con unas materias primas, tanto metales industriales como materias primas en general, en niveles máximos históricos. Entonces, habría que prestarle atención a si este dato en línea con esos precios tan altos de insumos se traslada a estas estadísticas. Y para la zona euro, pues va a ser muy importante entender qué es lo que está pasando en el PIB. Pues lo que hemos observado en la zona euro es una zona con una recuperación lenta, con una recuperación tal vez sostenida,
pero al fin y al cabo lenta y que ya está presentando niveles de inflación, entonces muy importante esto para el día de mañana. Eso sería todo desde Finanzas Trading. No me queda nada más que darles las gracias, esperarlos el día de mañana. Recordemos que tenemos nuestra sesión en vivo, de trading en vivo, todas las mañanas de 8 a 9 de las mañanas o 9 de la mañana hora Bogotá. Y después de eso vamos a atender igual nuestros videos de inicio y de cierre de sesión de mercado cada día. Muchísimas gracias y les recomendamos que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo.